destrozado. ¿Dónde está? ¡Ayúdanos, por favor! La persona que le entrevistó le pidió que dibujara lo que había visto. 2 años, Elena y su padre se separaron. Le afectó mucho a Elena. Para ella era muy importante mantener a la familia unida y sé que hizo todo lo posible por conseguirlo. En 2013, Elena y sus hijas, que entonces tenían 6 y 10 años, se mudaron a un apartamento en Virginia Beach. Las cosas empezaron a mejorar para mi madre. Se hizo vegana, se volvió muy espiritual. Fue una época muy feliz. En agosto de aquel año, Elena, con 27 años, conoció a Brandon Wyson, de 24, a través de unos amigos comunes. Aquí está Brandon. Hola, ¿qué tal, gente? En aquel entonces, Brandon trabajaba en la construcción. Hola, Brandon. Podéis. Como el nuevo proyecto de Brandon no acababa de despegar, Elena decidió ayudarle. Mi madre y Brandon discutían mucho sobre las ventas y cuánto dinero ganaban. A veces se irritaba mucho. No quiero. ¿Qué? ¡Que no quiero! Alura, te he dicho que no puedo ir a la tienda. Él empezó a descargar sobre Elena todos los problemas que tenían. Y la relación se fue deteriorando cada vez más rápido. Habían tenido algún tipo de discusión y mi madre me pidió que fuera a recoger a los niños y a mi hermana para llevarlos a casa. Así que cogí el coche y fui a por todos, menos por mi hermana, que había decidido quedarse en casa para tranquilizarse un poco. Llevé a los niños a casa de mi madre y luego llevé a Brandon a ver a un amigo que vivía en otra ciudad. Y de camino hacia allí, empezó a ponerse cada vez más paranoico y agresivo. Empezó a golpear el salpicadero del coche con los puños y a amenazar a mi hermana, diciendo que la iba a matar. Así que le di un ultimátum: o se bajaba del coche en ese mismo momento o lo denunciaba a la policía, y eligió bajarse. Y ahí fue cuando vi de verdad cómo era. Una persona llena de rabia, violenta y muy peligrosa. El temperamento de Brandon se agravó y en el verano de 2017, Elena cayó en una profunda depresión. Cuando tenía unos 14 años, Se llevarían a sus hijos, así que decidí permanecer callada para proteger a mi hermana. Yo le tenía un odio profundo y veía lo peligroso y violento que podía llegar a ser. Intenté advertir a mi familia: si no me dejáis que presente cargos, la va a matar. Él la ha agarrado, le ha dado un cabezazo y luego le ha disparado. Hemos intentado entrar, pero estaba bloqueando la puerta. Parecía inconsciente. Estaba armado y era peligroso, así que era prioritario localizarlo y detenerlo. mi amigo, su madre y yo llegamos a la casa. Había como 4 coches patrulla y mis hermanos estaban en la parte trasera de uno de los coches. Y Angel estaba cubierta de sangre. Estaba llorando muy alterada y Alura y Bobby también lloraban, no llevaban la ropa puesta. Todavía no podía comprender lo que estaba pasando y todo parecía irreal. Elena Wyson fue declarada muerta a las 6:48 de la tarde. Teníamos un sospechoso armado y peligroso suelto. Era imprescindible empezar a rastrearlo de inmediato. Si había sido capaz de cometer algo tan horrible, quién sabe qué más podría hacer. A las 6:52 de la tarde, el agente Butler llegó al lugar con su perro Nemo. La mayor parte de la búsqueda se llevó a cabo en una zona residencial. Poco después de las 7, un hombre llegó y se identificó como el padrastro de Brandon. Informó a los agentes de que Brandon quería entregarse y que él mismo podía guiarlos hasta él.
La unidad canina se desplazó enseguida a la zona y el perro detectó un rastro. Brandon salió de entre los árboles con las... Brandon creía que había negociado un acuerdo y a cambio les dijo que los llevaría hasta el arma. Durante el trayecto se comportó como si todo le diera igual. No mostró ningún remordimiento. Se veía que solo estaba pensando en sí mismo. Que actuara así después de matar a su mujer, como si no le importara nada, sobre todo teniendo hijos con esa persona, me pareció que no tenía alma ni conciencia. Nos guió hasta una zona boscosa, a unos 6 metros del lugar donde se rindió. Allí encontramos una Ruger 380 negra que coincidía con los casquillos recogidos en la escena del crimen y con la caja de munición de la casa. Cuando encontramos el arma, la entregamos al laboratorio forense. Allí la procesan en busca de huellas y luego la analizan con el sistema IBIS, haciendo un disparo de prueba y comparando los casquillos para confirmar si coinciden. Brandon fue imputado por el asesinato en segundo grado de Elena Whison y trasladado a la cárcel de Virginia Beach. Al día siguiente se realizó la autopsia de Elena en la oficina del médico forense jefe en Norfolk. Y el forense determinó que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza. Cuando recibimos el expediente del caso, nos entregaron una copia del contenido del móvil de Brandon. Y lo que encontré allí fue estremecedor. Ahora vuestras vidas corren peligro. Había mensajes que evidenciaban el abuso. Y tenía guardadas fotos de los golpes y los ojos amoratados de Elena. Te lo advertí, estúpida. Había cosas realmente espeluznantes en aquel móvil. A la hora de decidir si llevamos un caso a juicio, hay muchísimos factores que debemos tener en cuenta. En este caso, uno de los principales era evitar que Angel tuviera que declarar. Porque sinceramente creo que la habríamos revictimizado llevándola al estrado delante de 14 desconocidos para que relatara con todo detalle el peor día de su vida. También hablamos largo y tendido con la familia de la víctima. No quería llegar a un acuerdo sin el visto bueno de la familia de Elena, porque al final lo que buscábamos era justicia para Elena y para los suyos. Queríamos que sintieran que en lo posible se había hecho justicia. No podíamos devolverles a Elena. Sobre un acuerdo con la fiscalía, quería que fueran ellos quienes tuvieran la última palabra, porque eso les daba cierta capacidad de decisión. Era arrebatarle esa capacidad a Brandon, alguien que estaba acostumbrado a imponer su voluntad. Ellos no eligieron perder a Elena, pero sí podían elegir si querían llegar a un acuerdo y cómo querían que se resolviera todo. Después de hablar con la familia de Elena, tomamos la decisión de ofrecer al acusado un acuerdo con la fiscalía. Según el acuerdo, la pena máxima que Brandon podría cumplir sería de 30 años. Después de que Brandon aceptara un acuerdo de culpabilidad de 30 años, empecé a hacer muchas llamadas a la cárcel. Lo hago porque muchas veces, cuando alguien sabe que ya tiene un acuerdo y que su caso no irá a juicio, está más dispuesto a hablar. ¿Gritó cuando le disparaste en el brazo y en la espalda? No. De acuerdo. No. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba acurrucada en una esquina, con las manos detrás de la cabeza. Vale, ¿y entonces qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le disparaste? Estilo ejecución, por detrás en la cabeza. No puedo decir que haya oído algo así nunca. Que tomara la decisión de dispararle de ese modo, con sus hijos en la habitación de al lado, es espeluznante.
El 3 de mayo de 2023, 4 años después, la familia de Elena estuvo allí cuando se dictó la sentencia. Recuerdo que Angel y yo nos abrazamos. Creo que nunca antes le había cogido la mano con tanta fuerza. Y recuerdo que los dos estábamos temblando. Nos quedamos esperando a que saliera por detrás de la puerta y nos mirara a la cara. En la vista para la sentencia presentamos una enorme cantidad de pruebas porque queríamos convencer al juez de que debía imponerle la pena máxima permitida por el acuerdo, es decir, los 30 años de cárcel. También incorporé como prueba las llamadas desde la cárcel, en las que describía con todo detalle cómo había disparado a Elena por la espalda, acurrucada en una esquina. Leí la declaración de Angel sobre el impacto de la víctima y fue difícil porque había mucha emoción en ella. Echo de menos a mi madre todos los días. No puedo dormir sin soñar con ella y sin verte matándola de nuevo. No puedo ir al colegio porque todos tienen madre, menos yo. Nos esperaste, destrozaste la casa para torturar a mi madre y a nosotros. La golpeaste delante de mí y luego le disparaste en la cabeza. Yo tenía 12 años, Bobby tenía 5 y Alura 4 cuando destrozaste nuestra familia. Sufro ansiedad y depresión por tu culpa. Era cariñosa y buena con todo el mundo. ¿Cómo pudiste asesinarla y arruinar nuestras vidas? Yo le sujeté la cabeza para intentar detener la hemorragia. Tenía los ojos morados de golpes y yo no podía detenerte. Ahora tenemos un vacío en el corazón que nunca se llenará y nos da miedo que si sales nos mates también. Ojalá te mueras en la cárcel y no salgas nunca para hacer daño a nadie más. Ojalá sufras como hiciste sufrir a mi madre. El juez condenó a Brandon Wison a cumplir íntegramente los 30 años previstos en el acuerdo por el asesinato en segundo grado de Elena Wison. Me habría encantado que le condenaran a cadena perpetua, porque eso es lo que creo que se merecía. Echo de menos su risa, echo de menos sus llamadas, echo de menos cuando venía a casa y nos pasábamos el rato riendo. Echo de menos salir con ella y con los niños. No ha estado presente en muchos de los momentos importantes de mi vida, cuando me saqué el carnet de conducir, cuando cambié legalmente mi nombre, cuando me gradué, cuando me puse mi primera inyección de testosterona. ¿Cómo estás hoy? No hay forma de llenar una pérdida así. El vacío se queda contigo. A veces solo tienes que decir que le den a todo. Vamos a hacer algo divertido. Así de simple. Brandon Wison está cumpliendo condena en la prisión estatal de Red Onion, en el condado de Wise, Virginia. Su puesta en libertad está prevista para 2051. Hay crímenes que comienzan con un grito. Otros con una desaparición. Pero hay algunos que empiezan con algo mucho más inquietante. El silencio. En el verano de 2016, en una pequeña urbanización de la localidad de Pioz, ese silencio empezó a acumularse sin que nadie lo notara realmente. No era un silencio repentino. Era gradual. Insidioso. Casi imperceptible. La vivienda en cuestión se encontraba en una zona tranquila, rodeada de casas similares, muchas de ellas habitadas solo en temporada o de forma intermitente. Era un lugar donde la vida transcurría sin sobresaltos. Donde los vecinos no siempre se conocían. Donde la distancia social se confundía con la normalidad. Y fue precisamente esa normalidad la que permitió que algo profundamente anómalo pasara desapercibido durante semanas. Luna nueva, un olor imposible de ignorar. Todo comenzó con un olor. Un olor persistente, denso, difícil de describir con precisión. Al principio, algunos vecinos pensaron que se trataba de basura acumulada. Otros lo atribuyeron al calor del verano. A algún animal muerto en las inmediaciones. Pero el olor no desaparecía. Al contrario. Se intensificaba. Se volvía más penetrante con cada día que pasaba. Era un olor que se filtraba por las calles. Que se colaba en las conversaciones.
que despertaba una incomodidad difícil de ignorar, pero no lo suficientemente clara como para generar una reacción inmediata. Porque lo que nadie imaginaba, o tal vez nadie quería imaginar, era que ese olor no venía de fuera. Venía de dentro de una casa. Una vivienda cerrada demasiado tiempo. La casa parecía deshabitada. Las persianas bajadas. Ningún movimiento visible. Ninguna señal de actividad. Y sin embargo, no había señales claras de abandono reciente. No había cristales rotos. No había puertas forzadas. Nada que indicara una intrusión. Era, en apariencia, una vivienda simplemente vacía. Y en zonas como Pioz, eso no es algo extraño. Pero el olor seguía ahí. Persistente. Inexplicable. Puerta la intervención. Fue necesario que alguien, finalmente, diera el paso. Que alguien dejara de justificar lo evidente. Cuando las autoridades accedieron al interior de la vivienda, lo hicieron sin saber exactamente qué iban a encontrar. Tal vez esperaban un caso de abandono. Tal vez una situación doméstica complicada. Lo que encontraron fue otra cosa. Algo que no encajaba en ninguna explicación simple. En el interior de la casa, había varias maletas. Cerradas. Alineadas. Como si alguien hubiera querido ordenar el caos. Pero el orden, en este caso, era una ilusión. Las maletas. No fue necesario abrirlas todas para entender lo que estaba ocurriendo. Bastó con una. Dentro, los investigadores encontraron restos humanos. No se trataba de un accidente. No se trataba de una muerte natural. Era un crimen. Y no uno cualquiera. A medida que se abrían más maletas, la magnitud del caso empezaba a revelarse. Múltiples víctimas. Restos ocultos de forma deliberada. Signos claros de desmembramiento. La escena no era caótica. Era controlada. Y eso era, precisamente, lo más inquietante. El primer impacto. Para los investigadores, el desafío no era solo técnico. Era también psicológico. Porque la escena planteaba preguntas inmediatas. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Quién había hecho esto y por qué? Y sobre todo, mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo había sido posible que nadie lo notara antes? Termómetro el tiempo como enemigo. Las condiciones del verano complicaban todo. El calor aceleraba la descomposición. Dificultaba la identificación. Alteraba la escena. Cada día que había pasado antes del descubrimiento era un día perdido para la precisión forense. Y sin embargo, ese mismo tiempo también era una pista. Porque indicaba algo importante. Mano blanca indicando hacia la derecha, el crimen no era reciente. Había ocurrido semanas antes. Tal vez más. Y durante todo ese tiempo, la casa había permanecido cerrada. Silenciosa. Inalterada. Un crimen sin contexto inmediato. En las primeras horas no había nombres. No había historia. No había una narrativa clara. Solo había restos humanos. Maletas. Una vivienda aislada. Y un silencio prolongado. Era un rompecabezas sin imagen de referencia. Lupa hacia la izquierda la pregunta clave. En toda investigación criminal hay un momento en el que surge una pregunta que lo cambia todo. En este caso, esa pregunta fue simple. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién vivía aquí? Porque la respuesta a esa pregunta no solo revelaría la identidad de las víctimas. También abriría la puerta hacia el responsable. Luna nueva, el peso del descubrimiento. Lo que los investigadores encontraron en esa casa de Pioz no era solo un crimen. Era una escena construida. Cada elemento, las maletas, la disposición, el cierre de la vivienda, indicaba intención. No había improvisación. No había caos. Había planificación. Y eso introducía una nueva dimensión en el caso. El perfil implícito. Sin conocer aún al autor,
la escena ya decía algo sobre él. Capacidad de control. Tiempo suficiente para actuar. Conocimiento básico de ocultación. No era un acto impulsivo sin consecuencias. Era un acto seguido de decisiones. Símbolo de peligro, el inicio de algo más grande. En ese momento lo que parecía un caso aislado empezaba a transformarse en algo más complejo. Porque cuando un crimen implica múltiples víctimas, ocultación deliberada y tiempo prolongado sin detección, ya no se trata solo de resolver qué ocurrió. Se trata de entender cómo ocurrió sin que nadie interviniera. Auriculares, cierre de la parte 1. La casa en Pioz había permanecido en silencio durante semanas. Pero ese silencio no era ausencia. Era acumulación. Acumulación de tiempo. De decisiones. De violencia. Y cuando finalmente se rompió, no reveló una sola historia. Reveló varias. Porque dentro de esas maletas no había solo restos humanos. Había una familia. Una cronología oculta. Y un crimen que aún no había sido contado. En la siguiente parte, la investigación comenzará a poner nombres a ese silencio. Y lo que parecía una escena aislada empezará a conectarse con una historia mucho más profunda y mucho más inquietante. Cuando una escena del crimen deja de ser un conjunto de evidencias y comienza a tener nombres, la investigación cambia de naturaleza. Deja de ser puramente técnica. Y se vuelve humana. En la vivienda de Pioz, el hallazgo inicial había revelado la existencia de múltiples víctimas. Pero en ese momento, aún no eran personas. Eran restos. Fragmentos. Silencio materializado. El siguiente paso era devolverles identidad. 1. La identificación. A través de los primeros análisis forenses, y gracias a la colaboración internacional, los investigadores comenzaron a establecer quiénes eran las personas encontradas dentro de las maletas. No se trataba de víctimas al azar. No eran desconocidos sin conexión entre sí. Eran una familia. 4 personas. Un hombre adulto. Una mujer adulta. Y 2 menores. Una estructura familiar completa. Destruida. Familia de padre, madre, hijo e hija 2. Una familia joven. La familia tenía origen en Brasil. Habían llegado a España con expectativas comunes. Estabilidad. Oportunidades laborales. Una vida mejor. Como muchas otras familias migrantes, su historia no era excepcional. Pero su final sí lo sería. 3. Vida cotidiana antes del crimen. No hay indicios de que vivieran una vida marcada por conflictos visibles en el entorno inmediato. No había denuncias públicas. No había registros de violencia doméstica conocidos. No había señales evidentes que anticiparan una tragedia de esta magnitud. Y ese es uno de los elementos más inquietantes del caso. Mano blanca indicando hacia la derecha la ausencia de señales claras. Porque cuando un crimen ocurre sin advertencias visibles, la reconstrucción se vuelve más compleja. Globo terráqueo que muestra Europa y África 4. Aislamiento geográfico y social. La vivienda en Pioz no estaba en el centro urbano. Era parte de una urbanización periférica. Esto implicaba menor interacción con vecinos. Menor vigilancia social. Mayor facilidad para el aislamiento. En ese contexto, una familia podía desaparecer sin que nadie lo notara de inmediato. 5. Rutinas invisibles. Las rutinas de la familia, como en muchos casos, no estaban completamente documentadas. No había registros públicos de cada movimiento. No había cámaras en cada esquina. Y eso generaba un vacío. Mano blanca indicando hacia la derecha un periodo de tiempo en el que la familia dejó de existir para el entorno sin generar alarma inmediata. Reloj 6. El momento de la desaparición. Uno de los puntos más complejos en esta fase fue determinar cuándo exactamente ocurrió el crimen. El tiempo no estaba claramente definido. Pero había indicadores indirectos. Ausencia prolongada de actividad.
Acumulación de correspondencia. Desconexión total con el entorno. Estos elementos permitieron establecer una ventana temporal aproximada. Y esa ventana revelaba algo importante. Mano blanca indicando hacia la derecha. El crimen había ocurrido semanas antes del descubrimiento. 7. La paradoja del entorno. En muchos casos criminales, el entorno actúa como detector temprano. Vecinos que preguntan. Familiares que llaman. Ausencias que se notan. Pero en este caso, el entorno funcionó de forma distinta. No detectó. No reaccionó. No intervino. Y eso no es necesariamente negligencia. Es estructura. Una estructura social donde las relaciones son limitadas. La privacidad es alta. La observación mutua es mínima. BB 8. Las víctimas más vulnerables. Entre las 4 víctimas, 2 eran menores. Y este hecho cambia completamente la dimensión del caso. Porque introduce una pregunta más difícil. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo se desarrolla un crimen de esta magnitud dentro de un entorno familiar? La presencia de menores implica vulnerabilidad absoluta. Dependencia total. Incapacidad de defensa real. Y eso convierte el crimen en algo más que violencia. Lo convierte en una ruptura total de la protección básica. 9. El contexto emocional invisible. Aunque no existan registros visibles de conflicto, eso no implica ausencia de tensión. Muchos conflictos familiares no se denuncian. No se externalizan. No dejan registro formal. Y en ausencia de esos registros, la investigación debe trabajar con inferencias, patrones, reconstrucciones indirectas. Lupa hacia la izquierda 10. El círculo cercano. Otro elemento clave es el círculo de relaciones de la familia. En esta fase inicial, los investigadores comenzaron a mapear amigos, conocidos, contactos frecuentes. Porque en la mayoría de los casos de homicidio múltiple en entorno doméstico. Mano blanca indicando hacia la derecha. El autor no es un extraño. Es alguien cercano. 11. La hipótesis inicial. A partir de la evidencia disponible, la investigación empezó a inclinarse hacia una hipótesis concreta. No se trataba de un ataque aleatorio. No había señales de intrusión forzada. No había evidencia de robo. Todo indicaba. Mano blanca indicando hacia la derecha un crimen con acceso previo al entorno. 12. La casa como escenario primario. Aunque los restos fueron encontrados en maletas, la vivienda seguía siendo el punto central del caso. Porque todo indicaba que el crimen ocurrió allí. La manipulación del cuerpo ocurrió allí. El ocultamiento comenzó allí. La casa no era solo el lugar del hallazgo. Era el lugar del crimen. 13. La ausencia de resistencia visible. Uno de los elementos más complejos de interpretar fue la falta de señales claras de lucha masiva. Esto puede indicar varias posibilidades. Ataque en condiciones de vulnerabilidad. Control rápido de la situación. O conocimiento previo entre víctima y agresor. Cada una de estas posibilidades tiene implicaciones diferentes. Luna nueva 14. La reconstrucción emocional. A medida que las víctimas adquirían identidad, el caso dejaba de ser una escena técnica. Se convertía en una historia humana. Una familia que había llegado con expectativas normales. Que vivía en una zona tranquila. Y que en algún momento no claramente definido, dejó de existir. Auriculares cierre de la parte 2. En la investigación del caso Pioz, identificar a las víctimas no resolvió el caso. Pero cambió completamente su dirección. Porque ahora ya no se trataba solo de entender qué había pasado en una casa de Pioz. Se trataba de entender qué había pasado dentro de una familia. Y cuando el crimen ocurre dentro de ese círculo, la respuesta rara vez está lejos. Está cerca. Demasiado cerca.
En la siguiente parte la investigación comenzará a reconstruir los últimos momentos antes del crimen. Y las primeras piezas del rompecabezas empezarán a encajar revelando que el final de esta historia no comenzó en esa casa, sino mucho antes. Toda investigación criminal tiene un punto en el que deja de mirar únicamente lo que se encontró. Y empieza a reconstruir lo que ocurrió. En el caso de la vivienda de Pioz, ese momento llegó cuando los investigadores comenzaron a ordenar las piezas dispersas. Los restos encontrados en maletas. La estructura de la casa. El estado de los cuerpos. Y la ausencia total de intervención externa visible. El objetivo era claro. Mano blanca indicando hacia la derecha reconstruir la secuencia del crimen. Pero había un problema fundamental. No había testigos. No había grabaciones. No había una narrativa directa. Solo había evidencia fragmentada. 1. El inicio invisible. En la mayoría de los homicidios domésticos, el inicio no es un acto violento inmediato. Es una interacción. Una conversación. Un momento cotidiano. Algo que no deja rastro. En este caso, todo apunta a que el inicio del crimen ocurrió dentro de la vivienda, en un contexto aparentemente normal. No hay indicios de entrada forzada. No hay señales de irrupción externa. Eso sugiere algo importante. Mano blanca indicando hacia la derecha la persona responsable tenía acceso. 2. La transición. El punto crítico en toda reconstrucción es la transición. El momento en que lo cotidiano se convierte en violencia. Ese momento raramente deja evidencia directa. Pero deja consecuencias. Y en este caso esas consecuencias estaban en los restos. Lesiones incompatibles con muerte natural. Signos de violencia previa a la muerte. Indicios de intervención directa. Aunque no se puede establecer cada segundo, la evidencia sugiere una escalada. No necesariamente planificada desde el inicio. Pero sí ejecutada con control una vez iniciada. Símbolo de peligro 3. El primer acto violento. En una estructura familiar, el orden de los hechos es crucial. Porque define la dinámica del crimen, el nivel de control del agresor, la capacidad de reacción de las víctimas. Los investigadores consideran múltiples hipótesis sobre cuál fue la primera víctima. Pero todas convergen en una idea. Mano blanca indicando hacia la derecha el control se estableció rápidamente. Porque no hay evidencia de una lucha prolongada en toda la vivienda. 4. Control del entorno. Una vez iniciada la violencia, el siguiente paso es el control. Control del espacio. Control de las personas. Control del tiempo. En este caso, la escena sugiere que el agresor logró limitar la capacidad de reacción. Evitar la dispersión del evento. Mantener el crimen dentro de un espacio reducido. Esto no es común en actos completamente impulsivos. Implica cierto grado de dominio. 5. La secuencia de las muertes. Determinar el orden exacto de las muertes es uno de los aspectos más complejos. Pero la evidencia permite establecer una secuencia probable. Eliminación progresiva de las víctimas. Reducción gradual de posibles resistencias. Mantenimiento del control hasta el final. Este tipo de secuencia no es caótica. Es estructurada. 6. El factor psicológico. A medida que el crimen avanza, el estado mental del agresor cambia. Pasa de la acción inicial a la gestión de sus consecuencias. Este cambio es crítico. Porque marca el momento en que el crimen deja de ser solo violencia. Y se convierte en un problema logístico. Microscopio 7. El tiempo como variable. Uno de los elementos más importantes en esta fase es el tiempo. La evidencia sugiere que mano blanca indicando hacia la derecha el crimen no fue instantáneo. Hubo un intervalo entre el inicio de la violencia y el final de la secuencia. Ese intervalo permitió tomar decisiones, reorganizar el espacio,
Preparar el siguiente paso. 8. El inicio del ocultamiento. Una vez finalizada la fase letal, comienza una nueva etapa. Mano blanca indicando hacia la derecha el encubrimiento. Y en este caso, el encubrimiento no fue improvisado. El uso de maletas indica planificación posterior. Intención de ocultar. Intento de facilitar transporte o almacenamiento. No es un gesto impulsivo. Es una decisión. Cuchillo 8-9. La manipulación de los cuerpos. Uno de los elementos más duros del caso es la manipulación posterior de los cuerpos. La evidencia muestra desmembramiento. Reorganización de restos. Distribución en contenedores, maletas. Este proceso implica tiempo, herramientas y una desconexión emocional significativa. No es una acción instantánea. Es una serie de decisiones continuas. 10. El cambio de escenario. A pesar de que el crimen ocurre en la vivienda, el escenario final es diferente. Las maletas representan una transición. De la escena del crimen a la escena del ocultamiento. Y esa transición es clave. ¿Por qué implica? Mano blanca indicando hacia la derecha movimiento. Mano blanca indicando hacia la derecha reorganización. Mano blanca indicando hacia la derecha intención de evitar detección. 11. La interrupción del plan. Aquí surge una pregunta fundamental. Si el objetivo era ocultar completamente el crimen. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿por qué las maletas permanecieron en la casa? Esto sugiere que el plan no se completó. Posibles razones. Interrupción. Limitaciones logísticas. Decisión de abandono. Pero el resultado es claro. Mano blanca indicando hacia la derecha, el encubrimiento quedó incompleto. 12. El abandono. Después de la manipulación, el agresor abandona la escena. Y lo hace dejando atrás la evidencia principal. Los restos. La vivienda cerrada. Este abandono es significativo. Porque indica una ruptura entre el control inicial y la incapacidad de finalizar el encubrimiento. Termómetro 13. El paso del tiempo. Con la casa cerrada, comienza una fase pasiva del crimen. El tiempo actúa sobre la escena. Descomposición. Acumulación de olores. Deterioro progresivo. Y ese proceso es el que finalmente lleva al descubrimiento. 14. La reconstrucción final de la secuencia. Integrando todos los elementos, la secuencia probable es: interacción inicial dentro de la vivienda. Escalada de conflicto. Inicio de la violencia. Control del entorno. Eliminación progresiva de las víctimas. Transición psicológica del agresor. Inicio del encubrimiento. Manipulación de los cuerpos. Almacenamiento en maletas. Abandono de la escena. No es una narrativa perfecta. Pero es coherente con la evidencia. Cuando una escena del crimen ya ha sido reconstruida en sus líneas generales, la investigación entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de entender qué ocurrió dentro de la vivienda de Pioz. Ahora la pregunta cambia. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién lo hizo? Y esa pregunta, en este caso, no tardó en dirigir la investigación hacia una dirección inesperadamente concreta. 1. La ausencia que señala hacia afuera. En muchos casos de homicidio doméstico, la escena contiene una paradoja. El crimen ocurre dentro de un espacio cerrado. Pero la explicación suele estar fuera. En este caso, esa paradoja era especialmente evidente. No había señales de entrada forzada. No había robos. No había indicios de un tercero desconocido. Todo apuntaba a una conclusión incómoda. Mano blanca indicando hacia la derecha, el responsable no era un extraño. 2. El círculo de contacto. La investigación comenzó por lo más básico. Entorno familiar.
Relaciones personales. Contactos recientes. Porque en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar. Mano blanca indicando hacia la derecha, el agresor pertenece al círculo cercano. Y en este caso, había una figura que pronto comenzó a destacar. Un individuo que tenía relación directa con la familia. 3. El punto de conexión. El análisis de comunicaciones, movimientos y vínculos permitió identificar una conexión clave. Un hombre de origen brasileño, relacionado con la familia víctima. Su presencia en el entorno no era casual. No era distante. No era incidental. Era parte del círculo inmediato. Símbolo de peligro 4. El vacío temporal. Uno de los elementos más importantes en la investigación fue el análisis del tiempo. Cuando la familia dejó de tener actividad. Cuando se perdió contacto. Cuando se detectó el primer indicio de anomalía. Ese vacío temporal coincidía con la presencia de este individuo en la región. No era una prueba directa. Pero era una correlación relevante. Lupa hacia la izquierda 5. El rastro digital. La investigación moderna no depende solo de la escena física. También depende de teléfonos móviles, registros de conexión, movimientos geográficos, actividad digital. En este caso, esos rastros comenzaron a dibujar una línea de desplazamiento. Una línea que no coincidía con la narrativa inicial del entorno. 6. La desconexión del agresor. Uno de los elementos más relevantes fue el momento en que el sospechoso deja de interactuar de forma normal con su entorno. A partir de cierto punto, disminuyen comunicaciones. Se interrumpe contacto habitual. Aparece comportamiento errático. Este patrón no es concluyente por sí solo. Pero sí es significativo dentro de un contexto forense. 7. El viaje. La investigación también reconstruye desplazamientos. Y aquí aparece un elemento clave. Mano blanca indicando hacia la derecha, movimiento del sospechoso fuera del entorno inmediato del crimen. Este desplazamiento coincide temporalmente con la desaparición de la familia. No prueba culpabilidad, pero establece proximidad temporal. 8. El perfil emergente. A medida que se acumulan datos, la figura del sospechoso comienza a adquirir contornos. Acceso previo a la vivienda. Conocimiento del entorno. Capacidad logística para moverse sin levantar sospechas. No es un perfil completo, pero sí consistente con la escena. Lupa hacia la izquierda 9. La reconstrucción de la oportunidad. En criminología, la oportunidad es tan importante como la intención. La investigación establece 3 factores clave. Acceso al lugar. Tiempo suficiente. Ausencia de interrupciones externas. El sospechoso encaja en esos 3 parámetros de forma potencial. Símbolo de peligro 10. La importancia de la ausencia de testigos. En Pioz, la urbanización juega un papel crítico. Baja densidad de observación. Casas parcialmente vacías. Rutina irregular de vecinos. Esto crea un entorno donde mano blanca indicando hacia la derecha, la actividad puede pasar desapercibida durante días. 11. La primera hipótesis formal. Con toda la información reunida, la investigación avanza hacia una hipótesis principal. Un individuo conocido por la familia habría tenido acceso a la vivienda en el periodo crítico. Y durante ese tiempo ocurrió el crimen. Se produjo la manipulación de los cuerpos. Se intentó el ocultamiento. Esta hipótesis no es definitiva, pero es la más consistente con los datos. 12. La búsqueda del sospechoso. Una vez identificado el posible implicado, comienza una fase distinta. Localización. Seguimiento. Verificación de movimientos. Pero el sospechoso no está fácilmente disponible. Esto introduce una complicación. Mano blanca indicando hacia la derecha, el caso deja de ser local. Globo terráqueo que muestra Europa y África 13.
La dimensión internacional. El vínculo con Brasil introduce una nueva capa. Desplazamiento internacional. Cooperación policial. Coordinación entre jurisdicciones. Esto ralentiza la investigación inicial. Pero también amplía el alcance del caso. 14. La ruptura de la narrativa inicial. Hasta este punto el caso parecía centrado en una vivienda. Ahora se expande. Relaciones transnacionales. Movilidad del sospechoso. Planificación posterior al crimen. El crimen deja de ser un evento cerrado. Y se convierte en una secuencia extendida. Lupa hacia la izquierda 15. El momento clave de la investigación. Toda investigación tiene un punto de inflexión. En este caso ese punto ocurre cuando mano blanca indicando hacia la derecha la hipótesis deja de ser abstracta y se vincula a una persona concreta. A partir de ahí la investigación ya no busca quién podría haber sido. Busca dónde está. Hay investigaciones criminales que avanzan como una escalera, paso a paso sin saltos bruscos. Y hay otras que de repente cambian de velocidad. Como si algo o alguien finalmente hubiera sido alcanzado. En el caso de la vivienda de Pioz, ese cambio ocurrió cuando la investigación dejó de buscar un rastro. Y comenzó a seguir una persona concreta. 1. La localización del sospechoso. Tras reconstruir los movimientos iniciales y confirmar la vinculación directa con la familia víctima, las autoridades centraron sus esfuerzos en ubicar al principal sospechoso. El rastro no era completamente lineal. Había desplazamientos. Interrupciones. Cambios de jurisdicción. Pero había algo constante. Mano blanca indicando hacia la derecha el intento de mantenerse fuera del foco inmediato de la investigación. Globo terráqueo que muestra Europa y África 2. El contexto internacional. El caso ya no era únicamente español. La conexión con Brasil obligó a activar mecanismos de cooperación internacional. Esto implicó intercambio de información policial. Coordinación entre unidades. Verificación de identidad y movimientos. La investigación entró en una fase más compleja. Mano blanca indicando hacia la derecha no solo seguir a una persona, sino reconstruir su trayectoria. Coche de policía acercándose 3. La detención. Finalmente el sospechoso fue localizado y detenido fuera del entorno inmediato del crimen. La detención no fue acompañada de resistencia significativa. Fue el cierre de una búsqueda que ya había reducido progresivamente su margen de incertidumbre. En ese momento, la investigación dejó de ser una búsqueda abierta. Y pasó a ser una reconstrucción controlada. 4. El primer interrogatorio. Tras la detención, comenzó una de las fases más delicadas. Mano blanca indicando hacia la derecha la declaración del sospechoso. En los primeros interrogatorios, la información fue fragmentada. No completamente clara. No completamente cerrada. Pero suficiente para comenzar a reconstruir la estructura del caso desde su perspectiva. Símbolo de peligro 5. La lógica del relato. Uno de los aspectos más importantes en esta fase es que el relato del sospechoso no es una narrativa lineal. Es un conjunto de versiones. Ajustes. Reformulaciones. Esto es común en casos de alta gravedad. Porque la reconstrucción de hechos bajo presión psicológica suele ser inestable. 6. La reconstrucción de los hechos. A partir de la evidencia forense y las declaraciones iniciales, los investigadores comenzaron a consolidar una secuencia más precisa. Acceso a la vivienda. Interacción con la familia. Escalada del conflicto. Inicio de la violencia. Control de la situación. Fallecimiento de las víctimas. Posterior manipulación de los cuerpos. Esta secuencia coincide con los hallazgos físicos. Restos en maletas. Signos de intervención posterior. Cierre del inmueble sin intervención externa. Microscopio 7. La confirmación forense. El análisis científico fue clave para reforzar la reconstrucción.
Patrones de lesiones. Estado de los restos. Distribución de los cuerpos. Tiempo estimado de fallecimiento. Estos elementos no dependen del relato humano. Funcionan como verificación independiente. 8. El momento del encubrimiento. Uno de los puntos más relevantes es el paso posterior al crimen. Mano blanca indicando hacia la derecha la manipulación y ocultamiento de los cuerpos. Aquí la evidencia sugiere una fase distinta. Separación del evento violento. Reorganización de la escena. Uso de contenedores, maletas. Intención de ocultación prolongada. No es una continuación emocional del crimen. Es una fase logística. Símbolo de peligro 9. La interrupción del plan. Sin embargo, el plan de ocultamiento no se completa de forma efectiva. Las maletas permanecen en la vivienda. El traslado nunca se materializa. Esto indica abandono del plan, falta de ejecución final o imposibilidad de completar la fase de ocultación. 10. La fase de silencio. Tras el abandono, la vivienda queda cerrada. Sin movimiento. Sin intervención. Y comienza la fase más engañosa del caso. Mano blanca indicando hacia la derecha la invisibilidad. Durante semanas. El crimen no es detectado. La casa permanece intacta. El entorno no reacciona. Este es el periodo que permite la descomposición y finalmente el descubrimiento. Lupa hacia la izquierda 11. La confesión parcial. En este tipo de casos, las declaraciones del sospechoso suelen evolucionar con el tiempo. No siempre se trata de una confesión completa inmediata, sino de admisiones parciales, cambios de versión, reconstrucción progresiva. Este fenómeno complica la narrativa judicial, pero no invalida la evidencia física. Balanza 12. La consolidación del caso. Con la evidencia forense, la detención y las declaraciones, el caso entra en fase de consolidación. Identificación del responsable. Reconstrucción de la secuencia. Establecimiento de la relación con las víctimas. El conjunto de pruebas comienza a formar una estructura coherente. 13. La distancia entre hecho y explicación. Un elemento importante en esta fase es la diferencia entre lo que ocurrió y cómo se explica. La explicación humana nunca es perfecta. Pero la evidencia física sí establece límites claros. Luna nueva 14. El cierre del círculo investigativo. En el caso Pioz, la investigación finalmente logra cerrar el círculo. Víctimas identificadas. Escena reconstruida. Sospechoso localizado. Secuencia establecida. No todos los detalles quedan emocionalmente resueltos. Pero la estructura del caso queda definida. Cuando un caso llega a los tribunales, la investigación deja de pertenecer exclusivamente a la policía. Entra en otro espacio. Uno donde los hechos deben ser traducidos, ordenados y finalmente juzgados. En el caso ocurrido en la vivienda de Pioz, el proceso judicial no solo buscaba determinar la culpabilidad. Buscaba también fijar una verdad procesal sobre un crimen que ya había sido reconstruido en sus líneas esenciales. Balanza 1. La entrada en el sistema judicial. Tras la detención del principal sospechoso, el caso fue formalmente presentado ante la autoridad judicial competente en España. A partir de ese momento, la investigación policial se convierte en prueba. Los informes forenses adquieren valor procesal. Las declaraciones son evaluadas bajo contradicción. El objetivo ya no era descubrir qué ocurrió, sino demostrarlo de manera jurídicamente válida. 2. La estructura de la acusación. La acusación se apoyó en 3 pilares principales. Microscopio, evidencia forense, restos humanos identificados, análisis de lesiones, distribución de los cuerpos en maletas, estimación temporal del fallecimiento, chincheta redonda, evidencia contextual, acceso del acusado a la vivienda, coincidencia temporal con la desaparición, ausencia de terceros identificados en la escena.
Evidencia conductual: movimientos posteriores al crimen, intento de ocultación, desplazamientos tras los hechos. Estos 3 niveles formaron una estructura coherente ante el tribunal. 3. La defensa. La defensa, como en muchos casos de alta complejidad, intentó cuestionar principalmente la interpretación de la evidencia, la reconstrucción de la secuencia temporal, la atribución exclusiva de responsabilidad. El objetivo no era necesariamente negar todos los hechos, sino introducir dudas razonables sobre la narrativa completa. Símbolo de peligro 4. La dificultad del caso. Uno de los elementos más complejos del juicio fue la naturaleza del propio crimen. Múltiples víctimas. Manipulación posterior de los cuerpos. Intervalo temporal entre hechos y descubrimiento. Ausencia de testigos directos. Esto obligó al tribunal a basarse en mano blanca, indicando hacia la derecha evidencia indirecta altamente estructurada. 5. La reconstrucción judicial. Durante el juicio, los expertos forenses presentaron una reconstrucción detallada. Cronología probable de los hechos. Análisis de lesiones. Evaluación del entorno de la vivienda. Explicación del proceso de ocultamiento. Esta reconstrucción fue fundamental para dar coherencia al conjunto del caso. Microscopio 6. El peso de la ciencia forense. En este punto, la ciencia jugó un papel central, porque permitió confirmar identidad de las víctimas, establecer tiempos aproximados, validar la existencia de violencia homicida, reconstruir dinámicas internas del crimen. La evidencia científica se convirtió en el eje de la argumentación. 7. La narrativa judicial. El tribunal no trabaja con una historia emocional. Trabaja con hechos probados. Pero esos hechos, al ser organizados, forman inevitablemente una narrativa. Una familia. Una vivienda. Un individuo con acceso. Un crimen. Un intento de ocultamiento. Balanza 8. El veredicto. Tras la evaluación de pruebas y testimonios, el tribunal emitió su decisión. El acusado fue declarado culpable del asesinato de los 4 miembros de la familia. La sentencia incluyó penas de prisión prolongadas, reconocimiento de la gravedad de los hechos, consideración de la naturaleza múltiple del crimen. El sistema judicial cerraba así la fase formal del caso. 9. La distancia entre justicia y comprensión. Sin embargo, incluso con el veredicto emitido, queda una diferencia importante. Mano blanca indicando hacia la derecha la diferencia entre resolver un caso y comprenderlo completamente. El tribunal establece responsabilidad legal, pero no siempre responde todas las preguntas humanas. Luna Nueva 10. El impacto social. El caso tuvo un impacto significativo en la opinión pública en España, porque reunía varios elementos especialmente sensibles. Víctimas familiares. Violencia extrema. Ocultamiento deliberado. Dimensión internacional. Esto generó debate sobre seguridad en urbanizaciones. Migración y control social. Respuesta policial ante desapariciones. 11. La percepción del crimen. Con el tiempo, el caso dejó de ser un hecho aislado. Se convirtió en un ejemplo de homicidio familiar múltiple, encubrimiento fallido, fallo de detección temprana, y pasó a formar parte del estudio criminológico contemporáneo en España. Lupa hacia la izquierda 12. Lecciones investigativas. Desde el punto de vista forense y policial, el caso dejó varias lecciones. La importancia de la detección temprana de ausencias. El valor de la evidencia digital. La necesidad de coordinación internacional rápida. La complejidad de los crímenes sin testigos. Estas lecciones han influido en protocolos posteriores. 13. El cierre del círculo. En términos investigativos, el caso se considera cerrado. Víctimas identificadas. Autor judicialmente condenado.
Secuencia establecida. Evidencia validada. Pero el cierre judicial no equivale a cierre emocional. Luna nueva 14. Lo que permanece. Incluso después del juicio quedan elementos que no desaparecen. La brutalidad del acto. La pérdida de una familia completa. La sensación de silencio prolongado antes del descubrimiento. Estos elementos no pertenecen al expediente. Pertenecen a la memoria colectiva. Auriculares cierre final de la serie. El caso Pioz comenzó con un silencio en una vivienda de Pioz. Y terminó con un sistema judicial que intentó poner orden en ese silencio. Pero hay casos que no terminan realmente con una sentencia. Porque lo que ocurrió dentro de esas paredes no desaparece con el veredicto. Permanece como una advertencia. De lo frágil que puede ser la normalidad. Y de lo difícil que es detectar el momento exacto en que se rompe. Micrófono fin. Madrid siguió adelante. Las luces de la ciudad continuaron encendiéndose cada noche, los trenes llegaron puntuales, las cafeterías volvieron a llenarse de conversaciones triviales. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Pero para quienes conocieron a Romina Celeste, el tiempo ya no avanzaba de la misma manera. Había una grieta invisible que dividía sus vidas en un antes y un después, un punto de ruptura que no podía repararse con el simple paso de los días. Porque hay casos que terminan en los tribunales y hay otros que permanecen abiertos en la memoria. En los meses posteriores al veredicto, la atención mediática comenzó a disiparse. Los titulares dejaron de mencionar su nombre. Las cámaras se retiraron. Y lo que quedó fue el silencio. Un silencio pesado, incómodo, que ya no pertenecía a la esfera pública, sino a la intimidad de quienes habían sido tocados por la tragedia. Para la familia de Romina, ese silencio no significaba paz. Significaba ausencia. En la casa donde alguna vez vivió, los objetos cotidianos adquirieron un nuevo significado. Un abrigo olvidado, una taza en la cocina, fotografías que capturaban momentos que ya no podían repetirse. Cada rincón se convirtió en un recordatorio de lo que fue y de lo que nunca volvería a ser. El duelo no es lineal. No sigue un orden lógico. A veces llega en oleadas, un recuerdo inesperado, una fecha señalada, una canción escuchada al azar. Y en cada una de esas oleadas, la pregunta vuelve a surgir, persistente, casi insoportable, ¿por qué? En el ámbito más amplio, el caso dejó una huella difícil de ignorar. Vecinos que antes caminaban con despreocupación comenzaron a mirar a su alrededor con más atención. Conversaciones que antes parecían exageradas, sobre seguridad, confianza, vulnerabilidad, se volvieron reales, urgentes. No se trataba de paranoia, sino de una toma de conciencia. Porque cuando algo así ocurre, la percepción del mundo cambia. Se rompe la ilusión de que el peligro siempre está lejos, que pertenece a otros lugares, a otras personas. De repente lo impensable se vuelve posible. Y esa posibilidad transforma la manera en que las personas viven, se relacionan, confían. También quedaron preguntas. Algunas fueron respondidas en el proceso judicial. Otras no. Y esas preguntas no resueltas tienen un peso particular. No porque cambien necesariamente el resultado, sino porque dejan espacios vacíos en la narrativa. Espacios donde la mente intenta completar lo que falta, a veces sin éxito. ¿Cuál fue el verdadero motivo detrás de lo ocurrido? ¿Hubo señales que pasaron desapercibidas? ¿Se podría haber evitado? No siempre hay respuestas claras. Y aceptar esa incertidumbre puede ser una de las partes más difíciles de todo el proceso. En retrospectiva, cada detalle adquiere una nueva dimensión. Las últimas conversaciones. Los gestos aparentemente insignificantes. Las decisiones cotidianas que en su momento no parecían tener importancia. Todo se reinterpreta a la luz de lo que ocurrió después. Es un ejercicio doloroso pero inevitable. Porque la mente humana busca sentido. Incluso cuando ese sentido es esquivo. El sistema judicial cumplió su función, investigó, evaluó pruebas, emitió un veredicto. Pero la justicia legal y la justicia emocional no siempre coinciden. Para algunos, la sentencia representa un cierre.
Para otros apenas es un paso más en un proceso mucho más largo, más complejo, más íntimo. Porque el verdadero impacto de un caso como este no se mide únicamente en años de condena o en páginas de un expediente. Se mide en las vidas que cambió. En las relaciones que transformó. En las cicatrices invisibles que dejó. Romina Celeste ya no está. Pero su historia permanece. Permanece en quienes la conocieron, en quienes siguieron el caso, en quienes encontraron en su historia un reflejo de sus propios temores. Permanece como un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida cotidiana. Y también como una advertencia. No en el sentido alarmista, sino en uno más profundo, la necesidad de prestar atención, de escuchar, de no ignorar las señales, cuando las hay, y de reconocer que la seguridad absoluta es, en gran medida, una ilusión. Con el tiempo el nombre de Romina dejará de aparecer en conversaciones frecuentes. Será mencionado menos, recordado en círculos más pequeños. Así es como funciona la memoria colectiva. Pero eso no significa que su historia desaparezca. Las historias como esta no se borran. Se transforman. Se convierten en lecciones, en advertencias, en ecos que resuenan de manera distinta en cada persona que las escucha. Y quizás ese sea uno de los pocos consuelos posibles, que de alguna manera, su historia sirva para algo más. Que no quede reducida a una estadística, a un archivo cerrado, a un caso olvidado. Porque al final, más allá de los detalles, más allá de las pruebas, más allá incluso del veredicto, lo que queda es una vida interrumpida. Una vida que tenía planes, relaciones, rutinas. Una vida que, como tantas otras, parecía avanzar en una dirección predecible hasta que dejó de hacerlo. Y en ese quiebre, en ese instante donde todo cambia, es donde se encuentra la esencia de esta historia. No en el crimen en sí, sino en sus consecuencias. No en la figura del responsable, sino en el vacío que dejó. Madrid sigue adelante. Pero en algún lugar, en la memoria de quienes no olvidan, hay una historia que se resiste a desaparecer. Una historia que no se cierra del todo porque las preguntas, las emociones y los recuerdos siguen ahí. Persistentes. Silenciosos. Y profundamente humanos. Tal vez esa sea la verdadera naturaleza de estos casos. No terminan cuando se dicta una sentencia. Terminan, si es que realmente terminan, cuando dejan de doler. Y hay historias que nunca dejan de doler. Hay una etapa de toda historia criminal de la que casi no se habla. No ocurre en los tribunales, ni en las salas de interrogatorio, ni en los titulares de prensa. No tiene fechas exactas ni documentos oficiales. Y sin embargo es quizás la más larga, la más silenciosa y la más difícil de atravesar. Es la etapa en la que el caso deja de ser noticia y se convierte en recuerdo. Con el paso de los meses, incluso de los años, el caso de Romina Celeste fue desplazándose lentamente hacia los márgenes de la conversación pública. Nuevos acontecimientos ocuparon su lugar. Otras historias, otros nombres, otras tragedias. Así funciona el flujo de la información. Pero para quienes estuvieron directamente implicados, el tiempo no operaba de la misma manera. Mientras el mundo exterior avanzaba, sus vidas permanecían ancladas a un punto específico. Un momento que se repetía, una y otra vez en la memoria. No era solo el recuerdo de lo ocurrido. Era también la reconstrucción constante de lo que podría haber sido diferente. En ese proceso, la verdad adquiere una forma particular. La verdad judicial, la que se establece en una sentencia, tiene límites claros. Se basa en pruebas, en testimonios, en hechos verificables. Es, por definición, una verdad estructurada. Pero la verdad emocional es distinta. No siempre coincide con la versión oficial. No siempre encuentra respuestas en los documentos. Y en muchos casos, está llena de preguntas que nunca podrán resolverse completamente. Para la familia de Romina, esa dualidad se convirtió en una realidad cotidiana. Por un lado, existía una explicación formal de lo sucedido. Un relato construido a partir de la investigación, validado por el sistema judicial. Por otro, persistía una sensación de incompletitud, de piezas que no encajaban del todo, de silencios que no podían llenarse. Y vivir con esa tensión no es sencillo. El paso del tiempo no borra los hechos. Los transforma.
Detalles que en un inicio parecían secundarios adquieren un nuevo significado. Momentos aparentemente irrelevantes se vuelven centrales en la narrativa personal de quienes intentan entender lo ocurrido. Una conversación breve. Una decisión tomada sin pensar demasiado. Un cambio de rutina. Todo puede ser reinterpretado, analizado, cuestionado. Y en ese proceso, la línea entre memoria y reconstrucción se vuelve difusa. Porque recordar no es simplemente revivir el pasado. Es también, en cierta medida, reescribirlo. En el ámbito social, el caso dejó una huella más sutil, pero igualmente profunda. No necesariamente en forma de grandes reformas o cambios visibles, sino en la manera en que las personas perciben su entorno. En las pequeñas decisiones cotidianas. En la atención a ciertos detalles que antes pasaban desapercibidos. La confianza, por ejemplo, se volvió más cautelosa. Las relaciones, más observadas. No desde la desconfianza absoluta, sino desde una conciencia distinta. Una comprensión de que la realidad puede ser más compleja de lo que aparenta en la superficie. También hubo un proceso de reinterpretación colectiva. Con el tiempo, las narrativas sobre el caso comenzaron a variar. Diferentes versiones, diferentes énfasis, diferentes conclusiones. Algunas basadas en hechos, otras en percepciones. Es un fenómeno común en casos que generan impacto. Las historias se fragmentan, se adaptan, se transmiten de formas distintas. Y en ese proceso, el riesgo de distorsión siempre está presente. Por eso, la importancia de mantener una línea clara entre lo que se sabe y lo que se cree saber. Entre los hechos comprobados y las interpretaciones. En este punto surge una cuestión fundamental: ¿qué significa realmente cerrar un caso? Desde una perspectiva legal, el cierre es claro. Hay una investigación concluida, un juicio celebrado, un veredicto emitido. El sistema ha cumplido su función. Pero desde una perspectiva humana, el cierre es mucho más ambiguo. No existe un momento exacto en el que el dolor desaparece. No hay una fecha en el calendario que marque el final del duelo. En muchos casos, lo único que ocurre es una transformación gradual. El dolor cambia de forma. Se vuelve menos agudo, quizás. Menos constante. Pero no desaparece. Se integra. Para quienes siguieron el caso desde fuera, como observadores, como oyentes, como lectores, también hay un proceso. Escuchar una historia así no es un acto neutral. Genera emociones, reflexiones, preguntas. Y en algunos casos, deja una impresión duradera. Una sensación difícil de definir, pero imposible de ignorar. Es el impacto de enfrentarse a la vulnerabilidad humana en su forma más cruda. A la idea de que lo extraordinario, lo trágico, lo impensable puede surgir en medio de lo cotidiano. Romina Celeste se convirtió con el tiempo en algo más que una víctima dentro de un expediente. Se convirtió en un símbolo. No en el sentido abstracto o distante, sino en uno profundamente humano. Un recordatorio de que detrás de cada caso hay una persona real, con una vida real, con relaciones, con sueños, con una historia que no debería haber terminado de esa manera. Y esa dimensión es fundamental. Porque es lo que evita que los casos se conviertan en simples relatos. Es lo que los mantiene conectados con la realidad, con la empatía, con la responsabilidad de recordar. En algunos casos, el tiempo trae respuestas. En otros, no. Y aprender a convivir con esa diferencia es parte del proceso. No todas las preguntas encontrarán una explicación. No todos los detalles serán esclarecidos. Y no todas las dudas desaparecerán. Pero eso no invalida la búsqueda de la verdad. Al contrario, la hace aún más relevante. Hay una tendencia, en ocasiones, a buscar conclusiones definitivas. A cerrar las historias de manera ordenada, con un principio, un desarrollo y un final claro. Pero la realidad no siempre funciona así. A veces las historias quedan abiertas. No en términos legales, sino en términos emocionales, sociales, humanos. Y aceptar esa apertura puede ser incómodo, pero también necesario. En última instancia, lo que permanece no es solo lo que ocurrió. Es también la manera en que se recuerda. La forma en que se cuenta la historia.
El énfasis que se pone en ciertos aspectos y no en otros. Por eso contar historias como esta implica una responsabilidad. No solo de ser precisos, sino de ser respetuosos. De no reducir la complejidad a simplificaciones. De no convertir el dolor en espectáculo. Y sobre todo de no olvidar a la persona en el centro de todo. Madrid sigue siendo la misma ciudad en apariencia. Pero para algunos nunca volverá a serlo del todo. Porque hay lugares que quedan marcados, no por lo que muestran, sino por lo que ocurrió en ellos. Y aunque el paso del tiempo suavice esas marcas, no las elimina por completo. Permanecen. A veces visibles. A veces ocultas. Pero siempre presentes. La historia de Romina Celeste no termina con un punto final claro. No hay una última escena que cierre todo de manera definitiva. Lo que hay es una continuidad. Una serie de consecuencias que se extienden más allá del momento inicial. Que afectan vidas, percepciones, decisiones. Y que, de alguna manera, siguen desarrollándose. Quizás esa sea la lección más difícil de aceptar. Que algunas historias no concluyen. Que no todas las narrativas encuentran una resolución completa. Y que en esos casos, lo único que queda es seguir adelante llevando consigo lo ocurrido, integrándolo en la propia comprensión del mundo. Porque al final, más allá de los detalles específicos, hay una verdad más amplia. Una que trasciende este caso en particular. La idea de que la vida puede cambiar en un instante. De que lo que hoy parece estable puede dejar de serlo sin previo aviso. Y de que, frente a esa incertidumbre, lo único que realmente tenemos es la manera en que elegimos recordar. Recordar con precisión. Recordar con respeto. Recordar con humanidad. Y mientras exista ese recuerdo, de alguna forma, Romina Celeste seguirá presente. No como un caso. No como un titular. Sino como lo que siempre fue. Una vida. Hay algo que ocurre después de que todo ha sido dicho. Después de los informes, de las declaraciones, de los análisis minuciosos. Después de que cada detalle ha sido examinado desde todos los ángulos posibles. Llega un momento en que ya no quedan nuevas palabras. Y sin embargo, la historia no desaparece. Permanece en un estado distinto. Más callado. Más difuso. Pero no menos presente. En el caso de Romina Celeste, ese estado se manifestó como una forma particular de silencio. No el silencio de la ignorancia, sino el de la saturación. El momento en que se ha hablado tanto de algo que ya no parece haber nada más que añadir, aunque en el fondo, todos saben que todavía hay algo que no termina de encajar. Ese tipo de silencio no es vacío. Es denso. Está lleno de pensamientos no expresados, de dudas que no encuentran un espacio adecuado, de emociones que no siempre pueden traducirse en palabras. Con el tiempo, las personas que siguieron el caso comenzaron a recordar los hechos de manera fragmentada. No como una narrativa lineal, sino como una serie de imágenes sueltas de momentos aislados. Un rostro. Una fecha. Un detalle que por alguna razón, se quedó grabado con más fuerza que otros. Es así como la memoria colectiva procesa este tipo de historias. No las conserva en su totalidad, sino en fragmentos. Y esos fragmentos, aunque incompletos, siguen teniendo un impacto. En ese contexto, la figura de Romina adquiere una dimensión distinta. Ya no está definida únicamente por los hechos que rodearon su caso, sino por la manera en que esos hechos fueron percibidos, interpretados y, en última instancia, recordados. Se convierte en una presencia indirecta. No visible pero tampoco ausente. Una especie de eco que aparece en momentos inesperados. Hay días en los que todo parece normal. Y luego, sin previo aviso, algo, una noticia, una conversación, incluso un pensamiento fugaz, reactiva el recuerdo. No de forma completa, sino como una sensación. Una incomodidad leve pero persistente. Una conciencia momentánea de que algo ocurrió, algo que no debería haber ocurrido. Y esa conciencia, aunque breve, deja una huella. En paralelo, el entorno también cambia. Los lugares asociados al caso continúan existiendo. Las calles siguen siendo transitadas, los edificios siguen en pie. A simple vista,
Nada los distingue de cualquier otro espacio urbano. Pero para quienes conocen la historia, esos lugares no son neutros. Tienen una carga. No necesariamente visible, pero sí perceptible. Una especie de capa invisible que se superpone a la realidad cotidiana. Y esa superposición altera la experiencia. No de manera dramática, sino sutil. Pero suficiente. También está el papel del tiempo como filtro. A medida que pasan los años, ciertos detalles se desvanecen. Otros se consolidan. La narrativa se simplifica, se ajusta, se adapta a nuevas formas de comprensión. Esto no es necesariamente negativo. Es una forma de procesar. Pero implica un riesgo, el de perder matices, el de reducir la complejidad a una versión más manejable, más fácil de asimilar. Y en ese proceso, algunos aspectos pueden quedar relegados. No por falta de importancia, sino por la dificultad de integrarlos en una narrativa coherente. Por eso, revisitar una historia como esta requiere cautela. No se trata solo de recordar, sino de hacerlo de manera consciente. De distinguir entre lo que se sabe y lo que se ha asumido. De reconocer las limitaciones de la memoria y la tendencia natural a llenar los vacíos. Es un ejercicio que exige atención. Y también humildad. Porque en última instancia, hay elementos que permanecen fuera de alcance. No por falta de esfuerzo ni por negligencia, sino porque simplemente no pueden ser recuperados. Momentos que no fueron registrados. Pensamientos que no fueron expresados. Decisiones que nunca fueron explicadas completamente. Y esos elementos forman parte de la historia tanto como los hechos comprobados. Aunque no puedan ser descritos con precisión. En ese sentido, el caso de Romina Celeste no es solo una secuencia de eventos. Es también un espacio de incertidumbre. Un lugar donde conviven la información y la ausencia de información. Donde cada respuesta abre nuevas preguntas, y donde cada intento de comprensión revela los límites de lo que puede saberse. Esa coexistencia es incómoda. Pero también es real. Para algunos, esa incomodidad se traduce en distancia. Prefieren no volver sobre el tema. No reabrir preguntas, no revivir emociones. Es una forma de protección, de autocuidado. Para otros, ocurre lo contrario. Sienten la necesidad de regresar, de revisar, de intentar entender una vez más. No necesariamente con la expectativa de encontrar respuestas definitivas, sino como una forma de mantener viva la memoria. Ambas reacciones son válidas. Ambas reflejan la complejidad de enfrentarse a este tipo de historias. En el plano más amplio, el caso también plantea una cuestión sobre la manera en que la sociedad gestiona el recuerdo de la violencia. No basta con registrar los hechos. Tampoco basta con hacer justicia en términos legales. Existe una dimensión adicional, menos tangible pero igualmente importante, la forma en que esos hechos se integran en la conciencia colectiva. Si se olvidan demasiado rápido, existe el riesgo de repetir errores. Si se recuerdan de manera distorsionada, se pierde la precisión necesaria para aprender de ellos. Y encontrar el equilibrio entre ambos extremos no es sencillo. En medio de todo esto hay una constante. La ausencia. No como un concepto abstracto, sino como una realidad concreta que afecta a personas reales. Una ausencia que no se llena con explicaciones, ni con sentencias, ni con el paso del tiempo. Una ausencia que simplemente está. Y que redefine el espacio que deja atrás. Romina Celeste no está presente en el sentido físico. Pero su ausencia sí lo está. Se manifiesta en los recuerdos, en las conversaciones que ya no ocurren, en los planes que no se realizaron. En todo aquello que quedó interrumpido. Y esa interrupción es, en muchos sentidos, el núcleo de la historia. No lo que ocurrió, sino lo que dejó de ocurrir. Hay una tendencia a centrarse en los momentos clave, el incidente, la investigación, el juicio. Son los puntos más visibles, los más documentados. Pero entre esos puntos hay espacios. Espacios de espera, de incertidumbre, de vida cotidiana que continúa a pesar de todo. Y esos espacios son igual de importantes. Porque es ahí donde se experimenta el impacto real. No en los momentos extraordinarios, sino en la persistencia de lo ordinario.
Al final, lo que queda no es una narrativa perfectamente cerrada. Es un conjunto de elementos que coexisten, hechos, interpretaciones, emociones, silencios. Y navegar entre ellos requiere una disposición particular. La de aceptar que no todo puede ser comprendido por completo. La de convivir con la ambigüedad. La de reconocer que algunas historias no ofrecen conclusiones claras. Quizás por eso, el caso de Romina Celeste sigue presente de una forma que no siempre es evidente. No como un tema constante de conversación, sino como una referencia latente. Algo que está ahí en el trasfondo, influyendo de manera sutil en la forma en que las personas piensan, sienten, perciben. No es necesario hablar de ello para que tenga efecto. Su impacto ya está integrado. Y tal vez, en ese estado, ni completamente visible ni completamente olvidado, es donde estas historias encuentran su forma más duradera. No como relatos cerrados, sino como recordatorios. De lo que ocurrió. De lo que puede ocurrir. Y de la importancia de no perder de vista la realidad que existe más allá de las palabras. Porque al final, cuando todo ha sido dicho y analizado, lo que permanece no es la explicación. Es la sensación. Una sensación difícil de definir, pero imposible de ignorar. Algo que se instala en la memoria y se queda ahí, en silencio. Persistente. Inalterable. Humano. Hay un momento en toda historia en el que ya no quedan hechos nuevos. No hay más documentos por revisar, ni más testimonios por escuchar, ni más detalles que puedan añadirse con certeza. Todo lo que podía ser investigado, analizado y debatido ya ha sido expuesto. Y sin embargo, la historia no termina ahí. Porque lo que permanece no siempre es lo que puede comprobarse. A veces, lo que permanece es lo que se siente. Con el paso del tiempo, el caso de Romina Celeste dejó de ser una sucesión de acontecimientos para convertirse en una especie de presencia difusa. No estaba en las noticias ni en las conversaciones habituales, pero tampoco había desaparecido. Se había transformado. Como ocurre con muchas historias que dejan una huella profunda, pasó de ser un hecho concreto a convertirse en una referencia silenciosa. Algo que no necesita ser nombrado constantemente para seguir existiendo en la conciencia de quienes lo conocieron. En ese proceso, los detalles pierden nitidez. Las fechas exactas, las secuencias precisas, incluso algunos nombres comienzan a diluirse. Pero lo esencial permanece. No como una lista de datos, sino como una impresión general, una sensación que resiste el paso del tiempo. Y esa sensación suele estar compuesta de varias capas. La primera es la del impacto inicial. La sorpresa, la incredulidad, la dificultad de aceptar que algo así haya ocurrido. La segunda es la del intento de comprensión. La búsqueda de explicaciones, de causas, de sentido. Y la tercera, quizás la más duradera, es la de la integración. El momento en que la historia deja de ser algo externo y pasa a formar parte de la manera en que se percibe el mundo. Para quienes estuvieron cerca de Romina, esa integración no fue opcional. Fue inevitable. No se trató de decidir recordar o no recordar, sino de aprender a convivir con un recuerdo que se imponía por sí mismo. Un recuerdo que no pedía permiso, que aparecía en momentos inesperados, que se mezclaba con la vida cotidiana de formas sutiles pero constantes. Y en ese convivir, surgieron nuevas formas de relación con el pasado. No necesariamente más fáciles, pero sí diferentes. Algunas personas encontraron en la memoria una forma de mantener un vínculo. Recordar a Romina no solo como parte de un caso, sino como una persona concreta, con rasgos, con historia, con presencia. Recuperar aspectos de su vida que no estaban definidos por lo ocurrido, sino por lo que fue antes. Es una forma de resistencia. Resistencia a que una vida quede reducida a un solo episodio. Otras, en cambio, optaron por una distancia mayor. No por indiferencia, sino por necesidad. Porque mantener el recuerdo activo implicaba un desgaste emocional difícil de sostener a largo plazo. En esos casos, el olvido parcial no era una negación, sino una estrategia de supervivencia. Ambas respuestas, aunque opuestas en apariencia, comparten un mismo origen, la necesidad de adaptarse a una realidad que no se puede cambiar. En el plano colectivo, el caso también siguió un proceso de transformación. Dejó de ser una historia reciente para convertirse en una referencia más lejana.
No necesariamente olvidada, pero sí ubicada en un tiempo distinto, en una categoría diferente dentro de la memoria social. Y con ese desplazamiento cambió también la forma en que se hablaba de él. Menos detalles. Menos intensidad. Más distancia. Pero no menos significado. Hay algo particular en las historias que logran atravesar el tiempo sin desaparecer. No son necesariamente las más mediáticas ni las más complejas desde un punto de vista técnico. Son aquellas que, por alguna razón, logran conectar con una dimensión más profunda de la experiencia humana. En el caso de Romina Celeste, esa conexión parece estar relacionada con la fragilidad de lo cotidiano. La idea de que una vida aparentemente normal puede verse interrumpida de manera abrupta, sin señales evidentes, sin una progresión clara hacia el desenlace. Esa falta de anticipación es en sí misma inquietante. Porque elimina la posibilidad de preparación. Y deja a quienes observan con una sensación de vulnerabilidad difícil de ignorar. Con el tiempo esa sensación no desaparece. Se atenúa, quizás. Se vuelve menos inmediata, menos intensa. Pero sigue presente como una especie de conocimiento implícito. Algo que no se piensa constantemente, pero que influye en la manera en que se interpretan ciertas situaciones. En cómo se evalúan los riesgos. En cómo se perciben las señales. En cómo se construye la confianza. También hay un componente relacionado con la justicia. No en el sentido estrictamente legal, sino en uno más amplio. La pregunta sobre si lo ocurrido ha sido resuelto no siempre tiene una respuesta única. Incluso cuando existe una sentencia, incluso cuando los hechos han sido establecidos, puede persistir una sensación de incompletitud. No necesariamente porque falten elementos, sino porque hay dimensiones de la experiencia humana que no pueden ser abordadas por un sistema judicial. El dolor, por ejemplo. La pérdida. La interrupción de una vida. Son aspectos que no se cuantifican, que no se compensan, que no se equilibran mediante decisiones legales. Y esa diferencia entre lo que puede resolverse y lo que no es parte de la complejidad del caso. A medida que los años pasan, el recuerdo de Romina Celeste se vuelve más selectivo. No en el sentido de ser menos importante, sino en el de estar más concentrado en ciertos aspectos. Su nombre. La idea general de lo ocurrido. La sensación que dejó. Y aunque los detalles se difuminen, esos elementos centrales siguen funcionando como un punto de referencia. Una especie de ancla en la memoria. En algunos momentos, ese ancla se activa con más fuerza. Puede ser una fecha. Un aniversario. Una noticia similar. O incluso una experiencia personal que de alguna manera resuena con lo ocurrido. En esos momentos, la historia vuelve a ocupar un espacio más visible. No como algo nuevo, sino como algo que ya estaba ahí esperando. Y es en esos retornos donde se revela la verdadera persistencia del caso. No en su presencia constante, sino en su capacidad de reaparecer. De integrarse en nuevas circunstancias. De adquirir nuevos significados a medida que cambia el contexto. Quizás por eso hablar de final en una historia como esta resulta problemático. Porque en un sentido estricto, no hay un final claro. Hay un cierre legal. Hay una conclusión narrativa. Pero hay también una continuidad. Una serie de efectos que se extienden más allá de los límites formales del caso. Y que siguen influyendo, de manera directa o indirecta, en las personas y en el entorno. Romina Celeste no es solo parte de un pasado. Es también parte de un presente que se ha construido, en parte, a partir de lo ocurrido. Y en ese presente su historia cumple varias funciones. Es un recordatorio. Es una advertencia. Es para algunos una motivación para prestar más atención, para actuar de manera distinta, para no dar por sentadas ciertas cosas. Pero más allá de esas funciones, hay algo más simple. Algo más directo. El hecho de que su vida existió. De que tuvo un recorrido o una historia propia, independiente del caso. Y que esa historia merece ser recordada en su totalidad, no solo en su final. Porque reducir una vida a su desenlace es una forma de simplificación. Comprensible pero incompleta.
Y evitar esa simplificación es parte de la responsabilidad de quienes narran, de quienes recuerdan, de quienes escuchan. Al final, lo que permanece no es una cronología exacta. No es una lista de hechos. Es una combinación de memoria, emoción y significado. Algo que no puede medirse con precisión, pero que tiene un impacto real. Madrid sigue adelante. Las calles cambian, los rostros se renuevan, las historias se multiplican. Pero en medio de ese movimiento constante hay historias que permanecen. No porque se repitan, sino porque dejan una marca. Una marca que no se borra del todo. La historia de Romina Celeste es una de ellas. No por su excepcionalidad, sino por su capacidad de resonar. De conectar. De permanecer. Y quizás, en última instancia, eso es lo que define a este tipo de relatos. No su duración. No su visibilidad. Sino su persistencia. La forma en que incluso cuando todo parece haber terminado, algo sigue ahí. Quieto. Silencioso. Pero profundamente presente. Hay una frontera invisible en toda investigación criminal. No es una frontera legal, ni geográfica, ni siquiera temporal. Es una frontera cognitiva. Un punto en el que la información disponible deja de ser suficiente para reconstruir por completo la experiencia humana detrás de los hechos. Más allá de ese punto, todo intento de explicación se vuelve necesariamente parcial. Y el caso de Romina Celeste no es una excepción. Con el paso del tiempo, los elementos del caso se organizaron en una estructura comprensible: hechos verificados, declaraciones, pruebas, conclusiones. Desde una perspectiva técnica, la narrativa parecía coherente. Los eventos podían ser encadenados de manera lógica, formando una secuencia que explicaba lo esencial de lo ocurrido. Pero la coherencia no es lo mismo que la totalidad. Y lo que queda fuera de esa estructura es, a menudo, lo más difícil de alcanzar. Porque hay dimensiones de una historia que no se registran en ningún informe. El miedo en un momento concreto. La duda antes de una decisión. La tensión silenciosa en una conversación aparentemente ordinaria. Estos elementos existen, pero no siempre dejan huella documental. Y sin embargo forman parte esencial de la realidad vivida. En el caso de Romina Celeste, la reconstrucción oficial ofreció una versión estructurada de los hechos. Pero incluso dentro de esa estructura, persistían zonas de sombra. No contradicciones necesariamente, sino espacios donde la información no era suficiente para completar todos los matices. Y esos espacios son inevitables. Porque ninguna investigación puede capturar la totalidad de una experiencia humana. Con frecuencia, se asume que conocer los hechos equivale a comprender el caso. Pero la relación entre conocimiento y comprensión no es directa. Saber qué ocurrió no implica necesariamente entender por qué ocurrió de esa manera, ni cómo fue vivido desde dentro. Y esa diferencia es crucial. Para quienes observaron el caso desde fuera, la narrativa se presentó como algo terminado. Un conjunto de eventos con principio, desarrollo y conclusión. Pero para quienes estuvieron emocionalmente involucrados, la historia no tiene esa estructura clara. Sigue fragmentada. Sigue abierta en ciertos aspectos. Sigue generando preguntas que no encuentran un cierre definitivo. Una de las limitaciones más profundas en cualquier caso de este tipo es la imposibilidad de acceder plenamente a la perspectiva interna de todos los implicados. No solo de la víctima. También de quienes estuvieron cerca. De quienes tomaron decisiones. De quienes interpretaron señales que en su momento pudieron parecer ambiguas. Cada uno de ellos experimenta la misma realidad desde un ángulo distinto. Y ninguno de esos ángulos es suficiente por sí solo. Por eso las reconstrucciones posteriores, ya sean judiciales, periodísticas o sociales, son siempre aproximaciones. Modelos. Representaciones. Nunca equivalentes a la experiencia real. Y esa distancia entre el hecho y su representación es una de las tensiones centrales del caso. Con el tiempo, la narrativa pública tiende a estabilizarse. Los detalles más controvertidos se asientan. Las interpretaciones más aceptadas se consolidan. Y el caso adquiere una forma relativamente fija en la memoria colectiva.
Pero esa estabilidad es en cierto sentido una ilusión funcional. Porque simplifica lo suficiente como para ser comunicable, pero no necesariamente lo suficiente como para ser completa. En ese proceso de estabilización, algunas preguntas se vuelven menos visibles. No desaparecen del todo, pero pierden protagonismo. Y otras, más claras o más fáciles de integrar, ocupan su lugar. Es un mecanismo natural de la memoria social. Pero también implica una pérdida progresiva de complejidad. En el caso de Romina Celeste, esa complejidad está relacionada no solo con los hechos, sino con las interpretaciones múltiples que pueden surgir a partir de ellos. Cada persona que conoce la historia la reconstruye de manera ligeramente distinta. En función de su propia sensibilidad, de su experiencia, de sus referencias previas. Y en ese sentido, no existe una única versión vivida del caso, sino muchas. Esto no significa que la verdad sea relativa. Significa que la experiencia de la verdad es múltiple. Y esa multiplicidad es lo que hace que ciertos casos permanezcan en la memoria colectiva mucho después de haber sido resueltos. Porque no se agotan en su dimensión factual. Hay también una dimensión ética en esta imposibilidad de comprensión total. La conciencia de que siempre hay algo que escapa. Algo que no puede ser completamente traducido en lenguaje, ni completamente encerrado en una explicación. Y esa conciencia debería generar cautela. No solo en la forma de narrar estos casos, sino también en la forma de interpretarlos. Porque existe una tentación constante de cerrar las historias demasiado pronto. De convertirlas en narrativas limpias, ordenadas, coherentes. Pero esa limpieza puede ser engañosa. Puede ocultar la complejidad real de lo ocurrido. Y en algunos casos, puede incluso distorsionar la manera en que se recuerda. Romina Celeste en este sentido, no es únicamente un caso. Es también un recordatorio de los límites de la comprensión humana. De la imposibilidad de acceder completamente a la totalidad de una experiencia ajena. Y de la necesidad de aceptar esa limitación sin intentar forzar explicaciones absolutas. En el fondo, toda investigación sobre un hecho de este tipo es un ejercicio de aproximación. Se recopilan fragmentos. Se organizan evidencias. Se construye una narrativa plausible. Pero siempre quedan bordes sin definir. Zonas donde la certeza se debilita. Y donde la interpretación se vuelve inevitable. Esa tensión entre lo que se sabe y lo que no se puede saber no es un defecto del sistema. Es una característica inherente a la condición humana. Porque la realidad en su totalidad es demasiado compleja para ser capturada por completo. Y el lenguaje, por sofisticado que sea, siempre tendrá límites. Aceptar esto no significa renunciar a la búsqueda de la verdad. Significa reconocer que esa búsqueda es, por naturaleza, incompleta. Y que su valor no depende únicamente de llegar a una conclusión definitiva, sino del proceso mismo de intentar comprender. En el caso de Romina Celeste, ese proceso deja una impresión duradera. No tanto por las respuestas que proporciona, sino por las preguntas que mantiene abiertas. Preguntas sobre los límites del conocimiento. Sobre la naturaleza de la memoria. Sobre la forma en que se construyen las narrativas colectivas. Y esas preguntas, aunque no tengan una respuesta final, cumplen una función importante. Obligan a mantener viva la reflexión. A evitar la simplificación excesiva. A reconocer la complejidad de las historias humanas. Con el tiempo el caso se integra en una categoría más amplia de relatos. Historias que no solo informan sobre lo ocurrido, sino que también invitan a pensar sobre cómo se entiende lo ocurrido. Y en ese nivel, su relevancia trasciende los detalles específicos. Porque lo que permanece no es solo el hecho en sí, sino la conciencia de sus límites. La comprensión de que siempre hay algo más allá de lo que puede ser explicado. Y en ese reconocimiento, quizás, reside una forma más profunda de verdad. No la verdad absoluta de los hechos completamente esclarecidos, sino la verdad honesta de lo que puede conocerse y de lo que inevitablemente permanecerá fuera de alcance. Romina Celeste, como tantas otras historias, habita precisamente en ese espacio. Entre lo conocido y lo desconocido. Entre lo explicado y lo inexplicable. Entre la claridad de los hechos y la sombra de lo que no puede ser completamente comprendido.
Y es en ese espacio precisamente donde su historia sigue viva.